Entonces, reforma laboral, a ver, ¿qué es, de qué se enteró? Con la reforma laboral, ¿qué se enteraron? Hola, ¿me escucharon? Profe, ¿en qué Sí. sentido el decreto nuevo que sacaron, porque dice que a los jóvenes no les afecta? Pues la verdad yo no lo he leído, no les sabría decir, ¿sí? Em, Hasta ahora he escuchado algunos comentarios, pero todavía no puedo afirmar. Por eso pregunto qué dice o qué hablan del decreto de reforma laboral. Profe, la situación pues es la siguiente, es Sí, que el gobierno pues aprobó, prácticamente ya legaliza el trabajo por horas, o sea, ya no va a ser por contratos, sino simplemente por horas. Y el tema son las pensiones. A nosotros, pues los jóvenes, cuando dicen que no se afecta, es porque nosotros, valga la redundancia, somos jóvenes y la gente que está ya asumiendo una pensión es la que tiene una edad avanzada. Sí, y aquí en adelante lo que nos toca es de pronto hacer algunos cambios, pero a muchas personas les afectan porque ya no los van a contratar tiempo completo, sino por horas, ¿sí? Y ajá, eso pues es algo negativo. sí. O sea, bueno, digamos que usted lo ve como negativo. Vamos a ver, ¿quién más puede opinar? Laura, por ejemplo, ¿qué piensa? Pues, profe, yo la verdad no estoy enterada acerca de lo de la reforma, así que pues no sabría decir. Bueno, fíjese que eso pues está demostrando porque incluso me toca a mí de que pues que no estoy muy, digamos, no estoy enterado del documento como tal, pero sí sé de qué se está tratando, ¿sí? Porque pues eso es algo que se viene hablando desde hace rato e incluso se venía discutiendo por las centrales obreras porque ellos han estado tratando de protestar por una serie de reformas que vienen en camino, ¿sí? Pero, pero fíjese que esto demuestra que muchas veces uno dice eso a mí no me interesa. No me interesa, es que sí le toca. O sea, y más, por ejemplo, ustedes que están buscando salir como profesionales, entonces lo más probable es que cuando salgan ya les toque o les enfrentarse a una situación donde ya no hay contratos, sino les pagan por horas. Entonces la cosa cambia, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que yo insisto tanto en que es bueno estar enterado de las cosas, aunque a veces uno crea que no le interesan, pero al final sí terminan afectándolo o beneficiándolo, ¿sí? Entonces, ahora, con respecto al trabajo por horas, yo les diría a ustedes, bueno, imaginémonos que ustedes son empresarios, ¿sí? Ustedes han montado su empresa y ¿qué pensarían cuando hacen una reforma de esta? ¿Sí? Entonces póngase en el papel de ambas personajes, en el papel de empresario y en el papel de trabajador. El trabajador, pues obviamente va a decir, va a renegar, va a criticar, va a decir que lo está afectando. Pero el empresario, ¿qué va a decir? A ver, les escucho.
No, pues en ese caso el empresario es el que va pues, a verse beneficiado porque el pago va a ser por horas, sí, pero también hay que buscar como decir, el costo-beneficio, quién es el beneficiado y a quién es la persona afectada, es lo que creo Sí, yo. por eso, pero en conclusión, Pues yo opino una cosa, ¿no? Esto, ahí pasan a como a evolucionar o a poner a pensar a las empresas en mejorar o en equipar esto, o sea, lo que estén haciendo y contratar la gente específicamente para ciertas labores, ¿sí? O sea, la gente se tendría que ya capacitar porque dicen, no, ya no van a trabajar esto como se hace antes, sino ahorita se tienen que capacitar para mejorar donde uno va a trabajar, ¿sí? O sea, para ser rentable, o sea, para que sea esto más como pedido para que haya trabajo, ¿no? bueno, entre comillas, ¿no? O sea, entre comillas, porque, o sea, hay que mirar las dos, lo que les decía también, hay que mirar las dos caras de la moneda, ¿no? Pues obviamente que los empresarios quieren es que disminuir los costos porque quieren ganar más. Si usted fuera empresario, estaría pensando en lo mismo. Es posible, ¿no? Aunque hay gente que es muy consciente y muy, digamos, como muy honesta en entender que, pues que la gente necesita ganar bien. Es más, lo que yo les trato de decir precisamente y mire que es bueno analizarlo desde las dos ópticas, porque es que usted siempre mire las cosas desde los dos lados de la situación, las dos caras de la moneda. O sea, si usted fuera empresario, pues le gustaría, le gustaría adoptar o que se adoptara, digamos, esa reglamentación sobre el trabajo por horas, pues más de uno va a decir que sí, ¿cierto? Pero habrá algunos que son conscientes y de todas maneras siguen contratando gente en condiciones normales, ¿no? Em, Cuando yo estaba estudiando, tenía una serie de compañeros que eran bastante izquierdosos y les gustaba incluso ir a tirar piedra. Y algunos de ellos, cuando terminamos, se volvieron empresarios. ¿Y qué hacían ellos? Hacían lo que criticaban y lo que protestaban en las diferentes escaramuzas que hacían. Incluso se volvieron a veces aprovechados de la situación de los que iban saliendo porque los contrataban con valores muy pírricos, muy bajos, y ellos se ganaban un porcentaje alto de lo que ellos hacían. Entonces, entonces por eso es que yo digo, oiga, pongámonos en situación y seamos coherentes, entendamos cómo son las cosas y sobre todo no hablemos algo que no vamos a aplicar, ¿sí? Si usted va a ser empresario, ¿usted qué va a aplicar? Va a aplicar el criterio de todo para mí y lo demás para los demás muy poco, pues eso tiene sus cosas positivas, pero también muchas cosas negativas, ¿sí? Yo siempre he tratado de que le apostemos a algo que yo llamo el gana-gana. O sea, cuando yo lo contrato a usted, le pago algo justo por lo que usted hace o por lo que sabe hacer, ¿cierto? Porque si usted gana bien y yo gano bien, los dos vamos a estar contentos, ¿sí? Si yo a usted le pago mal, es posible que usted por necesidad lo haga, ¿cierto? Pero dentro de su forma de pensar se está creando un espíritu de resentimiento, ¿sí? De hecho, es muy común escuchar en la gente el cuento de los ricos. Y
Entonces yo a veces me pregunto, ¿es que usted se considera pobre? Yo no creo, ¿cierto? Entonces, si yo como empresario le pago muy mal a la gente, ¿qué va a suceder? Claro, yo voy a ganar mucho dinero, voy a tener carros, casas, fincas, paseos por el día, por todo el mundo, no sé cuántas cosas iré a tener. Pero, pero ¿qué sucede? Fíjese que se está abriendo una brecha entre los que me dan de comer y lo que yo realmente hago, porque en realidad lo que hace el empresario es ganarse la vida a partir del trabajo del otro, ¿cierto? Y cuando esa brecha se abre y se va abriendo cada vez más, entonces, ¿qué va a suceder? Ahí es donde el empresario va a tener que contratar unos guardaespaldas, andar con problemas de psicológicos pensando que lo están persiguiendo, que lo quieren robar, que le quieren hacer, ¿cierto? O sea, cuando hay equilibrio, cuando hay beneficio mutuo, no tiene por qué suceder eso, ¿ve? Y eso sucede pues en las sociedades donde el capital es libre de ser manipulado y manejado, ¿cierto? Entonces hay cosas que yo tengo que analizar. Y es precisamente cómo se pueden administrar de tal manera de que el ambiente social no llegue a extremos, ¿sí? No es necesario las reglamentaciones, no son necesarios los decretos cuando usted quiere ser justo, ¿sí? Simplemente hay que ser justo. Uno puede, yo creo que ahorita con todo este tiempo de aislamiento se han dado cuenta de que ustedes dejaron de consumir y de comprar muchas pendejadas, ¿o no? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta también de que el bolsillo no lo está manejando bien y que hay muchas cosas que usted puede, digamos, no necesariamente gastar y más bien gastarla en algo que le sirva para proyectarlo hacia futuro, ¿sí? Y lo que yo siempre diré, creo que les dije la vez pasada, por ejemplo, Mario Hernández o Vélez, bueno, no sé qué tan justos sean, pero algunos de ellos, lo que yo vi, por ejemplo, Arturo Calle, ¿sí? Fueron empresarios que ellos le mantuvieron el salario a su gente, incluso en todo ese tiempo de aislamiento. Que perdieron mucho dinero, pues sí, pero ¿por qué ellos mantuvieron el salario y mantuvieron a su gente? Porque hay algo importante y es el sentimiento de agradecimiento que puede tener la gente cuando hay un compromiso de lado y lado. Entonces hay compromiso para que las cosas estén bien, para que funcionen mejor, ¿sí? Cuando usted tiene un jefe que es todo grotesco y a todo le dice que está mal y no es porque esté mal, sino es porque le quiere pagar menos, pues usted qué siente contra esa persona, ¿sí? Entonces, fíjese que todas estas cosas las mencionamos y son interesantes porque, vuelvo y repito, la idea es que ustedes, ojalá alguno de ustedes, ojalá sean varios, ojalá sean muchos, que lleguen a tener su propia empresa de algo, no sé, ¿sí? Pero que entiendan que hay que pensar en el bienestar del otro también. O sea, porque si el otro está bien, yo voy a estar bien. Pero si yo pienso solamente estar bien y el otro que se joda, pues el que se está fregando es usted. ¿Por qué? Porque simplemente a la final usted va a tener o va a estar como más temeroso, más miedoso y pues bueno, ustedes han visto qué ha pasado en nuestro ambiente social, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, lo otro que yo les digo es, eh, cuando usted, digamos, en la vida,
Y dentro de nuestros ambientes sociales hay lo que se llama lo mínimo, ¿sí? Y no siempre lo mínimo es lo mejor, o sea, yo no puedo enrasar. Cuando usted va a contratar, vamos a suponer que usted tiene que arreglar su casa, entonces empieza a pasar cotizaciones con maestros. Entonces la pregunta es, ¿usted va a contratar al que le cobra menos o al que le cobra más? ¿O a quién va a contratar? Profe, ¿Cómo? uno mira como la persona que sepa, ¿no? Porque hay personas que, pero uno que mire O sea, se busca a alguien que sepa, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿alguien que sabe va a cobrar, va a que cobrar, así se haga, pero alguien que sepa va a cobrar lo mínimo? pues yo opino que uno, que lo que sabe y no de uno, ¿sí? Nosotros, nosotros, eh, fachada. A nosotros nos dicen, es que yo ya la coticé, no, si nosotros pasamos la cotización, ejemplo, ¿sí? Sí. Y le vamos a hacer eso, le Está fallando el sonido. ¿Sí? ¿Se le perdió la voz o no sé, se perdió la comunicación? Bueno, ¿alguien escuchó bien? Laida, ¿usted qué piensa? Profe, pues en ese caso yo pensaría que, eh, como dicen acá en Colombia, lo barato sale caro en muchas ocasiones. Por ejemplo, Ah, para mi casa yo no escogería una persona que pues me esté cobrando cierta cantidad menos, pero que me haga el trabajo mal. fíjese para dónde van las cosas. Ustedes van a ser profesionales y en más de una ocasión van a tener que hacer contratos. Y la pregunta es, si usted sabe, si usted sabe lo que va a hacer, ¿usted va a cobrar lo mínimo? O la otra pregunta, ¿usted va a cobrar lo máximo? ¿Sí? Si usted cobra lo mínimo, ¿qué va a suceder? Puede que lo contrate, pero usted está dejando de valorar su conocimiento, su trabajo, su actitud, ¿cierto? Y entonces está perdiendo algo que no debería perder. Pero si usted se pone a cobrar lo máximo, o sea, lo más caro, pues obviamente a usted no lo van a contratar. Y lo contratan solamente cuando saben que usted es muy, pero muy bueno, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el lujo de cobrar bien caro lo puede tener alguien que ya haya pasado por ese recorrido que llamamos experiencia. Sí, Elvis, cuénteme. profe, yo lo digo pues a lo personal, ¿no, profe? Sí, claro. Nosotros ahorita estamos montando un proyecto Pamplona, Alfa Ingenieros, obras y producción. Lo hablo ¿Está en mi montando qué? entrevista, porque una empresa Sí. pues, nos con para un la señora nos dice, mire, es que me han pasado unas cotizaciones, por ejemplo, 300.000 pesos. Y Sí. entonces
nos dice, cotícenme a ver cuánto me la hacen ustedes. Nosotros la hicimos y nos salía a todo costo el 1.100.000, ¿sí? Ella dice, ¿por qué? Y nosotros, porque es que nosotros le estamos haciendo diseño y le damos garantía y se la hacemos a todos. Entonces, es más caro de lo que ya cotiza, pero nosotros, o sea, no puede decir regalar el trabajo, ¿sí? Que porque cobran 900, nosotros le vamos a cobrar 850.000, un ejemplo. Porque aparte que pierde uno, no van a valorar como que lo que uno sabe, ¿sí? Entonces, diría de que eso va como en el profesionalismo de cada quien, y pues depende, uno como sabe qué cobra y uno para eso pues, estudia. Entonces, digo yo, ¿no? Bueno, y no tan caro, pero algo justo. Bueno, sí, o sea, fíjese que eso es algo a lo que ustedes se van a tener que enfrentar. Créame que sí. Dentro del ambiente social hay gente que para conseguir las cosas más baratas le gusta desmeritar su trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que le está sucediendo a ustedes hacen el análisis de costos y determinan que eso vale 1.200.000 y ustedes créanme que ustedes van a encontrar mucha gente, incluso gente de empresa, que le dice, no, yo le pago 600, lo toma o lo deja, ¿sí? Y es lo que está pasando incluso con la gente que sale a trabajar, a buscar empleo. Hay muchos empresarios que le están ofreciendo a usted como ingeniero recién egresado el mínimo o menos del mínimo, ¿sí? Ahora, el problema, estamos en un medio de oferta y demanda. El problema no está en que él le ofrezca a usted el mínimo. El problema está en que usted lo está aceptando, ¿sí? ¿Y por qué lo está aceptando? Porque por alguna razón usted está generando una necesidad o se está generando una necesidad y se ve apremiado a aceptar algo que en condiciones normales no lo aceptaría. Entonces, en esas cosas tengo que prepararme mental, psicológicamente y con calidad. ¿Para qué? Para no llegar a esos extremos. Vuelvo y repito, habrá gente que va a decir, oiga, pero yo no me gasté 5 o 6 años aquí estudiando para ir a ganarme el mínimo, porque el mínimo se lo gana un barrendero, ¿cierto? O se lo gana un obrero. Luego, y esto es un trabajo calificado que ha exigido una preparación, entonces yo no voy a hacerlo. Pero no sobra el que dice, oiga, es que yo tengo una colita aquí detrás que me está pidiendo todos los días comida, ¿ve? Entonces, y de hecho, incluso aquí en Pamplona uno ve gente que tiene incluso nivel de maestría ganándose 1.200.000. Entonces, eso no es nada interesante, no es nada bueno, ¿ve? Entonces, mire que yo hablo de todas estas cosas, ¿por qué? Porque ustedes están preparándose para ser profesionales. Y si yo quiero cobrar bien, si yo quiero ganar bien, si quiero estar bien, ¿sí? Lo primero que debo tener claro es que yo debo tener calidad, ¿sí? O sea, para poder yo cobrar, debo tener calidad, de tal manera de que lo que yo haga quede bien y que la gente quede satisfecha. ¿Por qué? Porque si eso queda bien y queda satisfecha, créame que usted no necesita ponerse a buscar quién lo contrate. A usted lo empiezan a llamar, ¿ya? Y al contrario, en muchas ocasiones a uno le hace falta tiempo para poder responderle a los que lo llaman, ¿sí? Entonces, es lo que yo les decía en la clase pasada y les sigo insistiendo, métanse en la cabeza cosas interesantes, métanse cosas positivas, piensen que si están estudiando es porque ustedes van a estar mucho mejor de lo que están ahorita, ¿sí? Pero para poder llegar a eso, o sea, para poder lograr eso, yo tengo que también meterme en la cabeza que tengo que aprender desde ahora a hacer las cosas bien hechas, ¿ve? De esa manera yo puedo cobrar
lo que es justo. No se trata de ganarme tampoco el cielo en un momentico, sino es ganarse lo justo y poder disfrutar de las mieles de la vida, digo yo, ¿cierto? Sin hacerle daño a nadie, al contrario, haciéndole beneficios, prestándole servicio a la gente, ¿ya? Entonces, fíjense que el hecho de que existan o no existan normas laborales, por ejemplo, pues eh, eso es digamos que en algunos momentos son manipulaciones que se hacen para buscar ganar más, ¿sí? Pero independientemente de eso, y el tiempo lo ha ido demostrando que a lo largo de la historia, en cambio de mejorar las condiciones, lo que se ha ido buscando es desmejorarlas. Entonces eso nos hace pellizcarnos para montarnos nuestras propias estrategias de ingresos. O sea, lo que les vengo diciendo, no depender de que alguien me diga yo le pago tanto, sino que yo pueda decir mi trabajo vale tanto, ¿sí? Entonces cuando se pagan horas, o sea, se quiere emular digamos, una forma de contratación que hay en Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Que a la gente le pagan por horas por su trabajo, y resulta que allá mucha gente amanece el día y llega la noche y tiene que estar trabajando, y tiene que estar incluso trabajando en dos o en tres partes. Por ejemplo, hace un tiempo estuvimos en Chile y una de las muchachas que trabajaba en el hotel decía que tenía que trabajar en dos partes diferentes para poder tener los ingresos necesarios para subsistir. Pero entonces la pregunta es, ¿esas personas se lo pasan trabajando para vivir o viven para trabajar? ¿Sí? Y la idea es que si usted se está preparando como un profesional, ¿sí? Entonces aprenda a llevar el equilibrio entre lo uno y lo otro. O sea, si yo quiero estar mejor, ¿será que tengo que estar esclavo de un trabajo para poder medio comer? Entonces, preparémonos bien para ser mejores y no depender de esa normatividad o esas reglamentaciones que se generen y que muchas veces están orientadas es porque los empresarios quieren ganar más, ¿ya? Que eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, hay mucho que hablar y pues tampoco no podemos gastarnos todo el tiempo en eso, ¿sí? Y en otra ocasión, cuando de pronto ya hayan conocido bien la norma, de pronto gastamos otro tiempito para hablarlo y que ustedes hayan mirado ya otros aspectos, entonces, y que se pueda hacer un análisis un poquito más completo, de pronto podemos volver a hablar más adelante. ¿Listo? Segundo tema, fracking. ¿Qué saben de fracking? No escucharon nada, ¿no? Que es ¿Cómo? por el gobierno que supuestamente firmaron a medianoche. ¿Qué firmaron? Bueno, un acuerdo para implementar el fracking aquí en Colombia, que el fracking, el significado es el rompimiento de la roca, creo. Sí, pero lo que yo Para escuché extraer. fue lo contrario, de que hubo una votación y que ganó el no. Ganó el no. Pues, bueno, yo las que escuché Profe, y miré, dije, sí. ¿Ah? Bueno, entonces tienen como tarea. Pues, profe, ¿Cómo? pues, profe, yo el otro día, pues, por ahí leí que hicieron como, se reunieron los empresarios, pues, más adinerados y miraron si era viable traer eso a este sector, al lugar como Colombia, o sea, lugares cercanos, ¿sí? Porque no es solo en Colombia, es en varias
Bueno, digamos, las discusiones que se han presentado, sí, claro que se han presentado entre empresarios y entre esto. Y las discusiones se han presentado incluso entre muchos profesionales. Pero les recomiendo que busquen información porque ayer en noticias estaban mostrando que hubo una votación, no sé si fue en el Congreso o en el Senado, sobre la implementación del fracking, ¿sí? Entonces, échenle una buscadita y me cuentan luego, ¿sí? Porque ya veo que no. Fue en la Cámara de Representantes, creo que 73 Bueno, votos a favor. hay una votación y dentro de lo que yo vi es que había ganado el no 44 votos contra 39, ¿sí? O sea, estuvo, como dice, muy reñida la votación, porque la diferencia no es muy grande, ¿ya? Y bueno, como eso va a ser incluso un tema de un trabajo, pues vamos a ver. Porque cuando se haga ese trabajo seguramente podremos discutir ciertas cosas, ¿sí? Bueno, lo otro importante y es que fíjese que le hemos gastado un buen tiempito a hablar y a discutir ciertas cosas. Eso es una de las cosas que me interesa bastante y es que ustedes aprendan a discutir. O sea, uno puede escuchar lo que piensa el otro sin necesidad de subírsele la sangre y ponerse a pelear con el otro, ¿sí? Es simplemente en tratar de entender lo que el otro piensa y yo siempre he dicho, tratar de buscar, en algunos casos, por ejemplo, en este caso de la normatividad, pues seguramente las centrales obreras serán las que irán a pelear eso, pero la idea no es pelear, o sea, la idea es tratar de llegar a consensos, ¿cierto? Habrá gente que dice que no, que si no peleo yo no consigo nada, ¿no? De pronto tal vez no es la manera como usted está discutiendo las cosas que no permiten que el otro lo escuche. O tal vez, ¿sí? Tal vez usted no se está poniendo en el lugar del otro para entender qué es lo que está sucediendo. O sea, hay muchas cosas que suceden y yo pienso que lo que hay es que buscar, es tratar de llegar a consensos, a un punto de encuentro. En la vida, pues siempre habrá alguna vez que usted tendrá que pelear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos rodeados de ovejitas, ¿sí? Alrededor de nosotros hay muchos lobos disfrazados de ovejitas y seguramente nosotros tendremos que defendernos de alguna manera para que no nos vayan a comer. Entonces fíjense que tenemos que estar preparados para discutir y en algunos casos más debemos estar preparados para saber enfrentar situaciones que nos permitan defendernos. Y para eso pues tenemos que manejar siempre pensamiento, actitud, ¿cierto? Y serenidad. Eso es lo más importante que usted debe manejar en la vida. Pensamiento, actitud y serenidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento, si usted sabe, si usted conoce, si usted domina, pues puede manejar o puede orientar mejor su actitud. Pero si usted maneja emotividad y no sabe manejar la razón, la emotividad lo puede llevar a cometer muchas equivocaciones. Por eso la serenidad, ¿sí? Si alguno de ustedes ha estado haciendo visitas en las cárceles por trabajo social o alguna cosa, seguramente va a encontrar que allá en las cárceles hay mucha gente que no debería estar. Por un lado, hay muchos que están por alguna equivocación en los procedimientos de los entes judiciales, ¿cierto? Hay gente que no hizo nada y sin embargo los acusaron y allá están, ¿cierto? Pero hay muchos que están, no porque sean malos, sino porque en un momento de la vida se dejaron llevar por la emotividad y cometieron una equivocación y esa equivocación los llevó a estar allá. Entonces,
Es necesario que entendamos que debemos aprender a no solamente hacer las cosas bien, sino a manejar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emotividad, nuestra serenidad. ¿Para qué? Para que en todo momento no cometamos equivocaciones que después tengamos que lamentar. ¿Sí? Hay mucha gente dentro de ustedes y dentro de todo el mundo, hay mucha gente en Colombia, en Latinoamérica. Una de las cosas que nos caracteriza es la emotividad. Y la emotividad es buena y es necesaria. ¿Por qué? Porque es la que nos permite sentir cosas agradables. O no le gusta que le digan palabras bonitas. O no le gusta que le hagan sentir cosas agradables. Pues claro que nos gusta, pero hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque a veces eso se puede convertir en algo que puede llevar a cosas extremas y puede hacerlo cometer equivocaciones. Entonces hay que saberlo manejar. Fíjense que en eso no va a estar ni su mamá, ni su papá, ni va a estar su profesor, ni su amigo, ni su amiga. Es cada uno el que tiene que aprenderlo a manejar. Pero, ¿cuándo lo aprendo a manejar? Cuando me empiezo a ser consciente de lo que soy. ¿Ya? Bueno, estamos es muy interesante, pero debemos avanzar. Siguiente paso. En la clase pasada dijimos que íbamos a hacer unos trabajos en grupo. Los trabajos en grupo ya les voy a mostrar. Ahí hay más o menos 13 temas, incluso incluimos el de fracking. ¿Sí? Fíjense que la clase pasada lo hablamos. Hay 13 temas. Yo de esos temas les tengo una numeración. No está ahí, obviamente. Entonces necesito primero que ustedes me digan con quiénes van a trabajar. Son grupos de 3 personas. ¿Sí? Va a haber 10 grupos de 3 y un grupo de 2. Entonces los escucho para saber con quiénes van a trabajar. ¿Sí? Vamos a hacer dentro de la lista los grupos. ¿Quiénes están? ¿Ya se han organizado o se han puesto de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, si quieren me van regalando. Bueno, entonces yo la vamos verdad de a no, uno. ¿Cómo? Pues la verdad no hemos hablado o sea, de ese tema, pues esto, como usted había dicho, de pronto por la cercanía, ¿no? Que si uno estuviera cercano a alguien, pues hicieran los grupos. Pues no Bueno. recuerdo quién es aparte de Elvis. Entonces, si quiere, entonces hagamos lo siguiente. Ustedes en este fin de semana se ponen de acuerdo y en la próxima clase me van a decir con quiénes van a trabajar y armamos los grupos. ¿Sí? Perdón un momentico. Profe, ¿y si lo forma usted? Alexis, no hacemos. Escríbame al interno. ¿Qué hizo? ¿Vieron o no? Bien. Esto ya le escribo, Alexis. Todo bien. ¿Quién más es de Tame? Pues la idea es que avancemos. ¿En qué sentido? En que cada quien pueda decir, miren, yo soy de, ejemplo, de Arauca, ¿quién está cerca de Arauca? Y empiecen pues a anotar. Yo vivo en Riohacha, ¿quién está cerca de Riohacha? Y la idea es como organizarnos así por regiones, por departamentos y eso, ¿sí? Aunque no hay ningún problema, pero... Bueno, ponle cuidado. Ahorita el trabajo es digital y pues es bueno si pueden trabajar los que están en la misma población, en la misma región, pues es lo ideal, ¿cierto? ¿Sí? Yo no busco decir usted trabaje con tal, porque pues nunca me ha gustado hacerlo.
¿sí? Sin embargo, cuando usted empiece a trabajar como profesional, usted no va a tener la oportunidad de escoger a sus compañeros. O sea, usted simplemente va a llegar a un trabajo y van a estar una serie de compañeros. Si le gustó o no le gustó, si se puede entender o no se puede entender, eso ya se sale de que usted lo haya escogido. Lo que sí es cierto es que si usted está trabajando, usted tiene que tratar de alguna manera de entenderse con esas otras personas para obtener unos resultados, independientemente de lo personal, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que usted escoja con quien usted considera que puede trabajar y sentirse a gusto. Ahora, algo que yo advierto, y mire que lo advierto y se los estoy diciendo hoy, o sea, no es que porque yo lo escogí a usted o porque usted me escogió a mí, entonces yo no voy a hacer nada y que para eso me escogieron, pues que entonces me lleven o presenten, hagan los trabajos y me incluyan. No, o sea, la idea del trabajo en grupo es que todos trabajen, y porque si una sola cabeza piensa, pero tres cabezas piensan mucho más, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la idea es, entre ustedes mismos escojan con quiénes van a trabajar, y en la próxima clase entonces me dicen, profe, vamos a trabajar este grupo, ¿sí? Entonces, y cada uno tiene que tener el compromiso, cada uno tiene que tener el compromiso de aportar ideas, de aportar trabajo para que el trabajo sea lo mejor, ¿sí? Entonces eso ya, ese es parte, como dicen, de mi estrategia de hacerles ver a ustedes que las cosas se logran es por convicción y más no por obligación, ¿sí? Ayer estábamos hablando con alguien sobre precisamente lo que estamos haciendo ahorita, la de la participación, de un profesor que los reunió y bueno, hablemos de tal cosa. ¿Y qué piensan sobre esto? Y no expresaban nada. ¿Y qué piensan sobre aquello? No expresaban nada. O sea, la timidez pura, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el profesor? El profesor le dijo, bueno, listo, nadie pensó, nadie piensa nada, nadie dice nada, pues tienen un 0. Y la única manera de quitar el 0 es que usted aporte. Y se quejaron, llamaron al profesor y dijo, mire, lo que pasa es que si ellos tenían la oportunidad de hablar y no hablaron, y esa se tiene que calificar, entonces la calificación es 0 porque no hablaron. Y en la siguiente clase, entonces, les empezó a hablar de nuevo. Bueno, ¿y usted qué piensa de esto? Y ahí sí todo el mundo quería hablar. Y entonces él les mostró que les iba quitando los 0, ¿sí? Entonces, y yo le decía a esa persona, le digo, yo no manejo ese criterio. O sea, yo manejo el criterio es de que usted es el que se debe convencer, ¿sí? Que debe ser mejor. Y fíjese que yo doy el espacio para que hablemos, hable, exprésese. Cuando usted no se atreve a hablar, cuando usted no se atreve a expresarse, pues usted es el que está perdiendo. ¿Por qué? Porque uno por naturaleza, siente miedo, siente temor de expresarse, sobre todo cuando está frente a un profesor o cuando está con alguien que se supone que es mucho mejor que uno. Eso es normal y eso es natural. Pero la única manera de perder el miedo, ¿sí? Ese miedo escénico, es atreviéndose a expresarse. Y eso es lo que yo trato de hacer en estos espacios. O sea, que usted exprese las cosas. Mire que yo pienso esto, mire que yo creo esto, mire que... Sí, y fíjese que aquí se empieza a ver que hay diferentes formas de ver y diferentes formas de pensar. Y entonces se aprende otra cosa, y es que no necesariamente tengo que agarrarme con el otro para poder llegar a un punto de acuerdo o imponerle mi pensamiento. Entonces tenemos que mirarle los lados positivos, los lados negativos, y mire que se pueden solucionar las cosas. Entonces, ¿eso ¿por qué los va a ayudar a ustedes?
Porque el día de mañana ustedes van a presentar una entrevista o el día de mañana ustedes van a hacer una presentación de su trabajo ante los gerentes, ante los directores técnicos o ante no sé quién, ¿cierto? Y usted lo va a tomar como algo familiar, algo como si usted estuviera hablando con sus compañeros, con sus amigos, y lo va a mostrar de una manera mucho más fluida. Cuando usted no ha hecho ese procedimiento de vencer el temor, pues simplemente usted va a estar engarrotado y hasta le va a temblar la voz, ¿sí? Entonces, aprovechen estos espacios. Yo siempre trataré de dar esos espacios para que hablemos y para que usted se aprenda a soltar. Simplemente eso es aprender a soltar, porque son temores que uno tiene, no es porque uno se sepa. De pronto usted sí sabe, pero le da temor expresar. En muchas ocasiones le da temor el pensar que el otro le vaya a salir con otra y que le vaya a recriminar o no lo vaya a aceptar. No, tenemos que aprendernos a enfrentar incluso hasta eso, ¿sí? Y tenemos que aprender a discutir, ojo, a discutir. O sea, no a imponer, sino a discutir ciertas ideas que son calienticas y que vale la pena aprenderlas a discutir. Entonces, eso lo iremos a hacer en más de una ocasión, créame, lo iremos a hacer. ¿Que nos gastamos un tiempito? Bueno, sí, a veces podemos gastarnos mucho tiempito, pero créame que esto va a ser bastante útil para ustedes, ¿sí? Iremos a gastar unos tiempitos para analizar ciertas cosas de la vida y va a ser muy útil para ustedes. Iremos a gastar tiempito para hablar de otros temas que no necesariamente sea geología, pero va a ser útil para ustedes. Entonces la idea es, y hay que buscar un punto de equilibrio. O sea, yo tampoco me puedo pasar toda la vida, toda la clase y todo el semestre hablando de otras cosas y no ver nada de materia. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. ¿Para qué? Para que esto sea agradable, para que esto nos sirva, para que aprendamos y sobre todo, algo que yo siempre les digo, entendamos una metodología y es la metodología de autoaprendizaje, o sea, que yo mismo pueda aprender muchas cosas y que cuando yo le pregunto a alguien es porque quiero aclarar eso que no tengo claro, ¿sí? Entonces, mi función aquí es de servir de moderador del conocimiento que ustedes están adquiriendo. O sea, yo tengo un conocimiento previo, ¿cierto? Y eso pues me da la facilidad de que yo les pueda decir, oiga, mírelo de esta manera, mírelo de esta manera o mírelo así, ¿cierto? Y esa es la idea, ¿sí? Entonces, fíjese que la idea es que no me miren a mí como el super profesor que es el que impone las cosas, sino, no, podemos entrar a hablar y a discutir las cosas. De hecho, incluso hay algo que yo siempre he dicho y es, en el caso de las evaluaciones, bueno, en el caso de las evaluaciones vamos a tener una plataforma donde casi que pues no hay mucho que discutir, pero eventualmente, por ejemplo, en los trabajos, eventualmente yo me puedo equivocar, ¿sí? Y fácilmente me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque hay veces que uno está tan saturado con el trabajo que pasa por encima de ciertos detalles o ciertas cosas y de pronto puede equivocarse a la hora de dar una nota, ¿sí? Y en mi caso, yo siempre busco hacer la socialización de las notas. ¿Para qué? Para que si en algún momento dado me equivoqué, ¿sí? Con todo el respeto que se merecen tanto ustedes como yo, hablemos y definamos en qué me equivoqué, ¿sí? ¿Cómo manejo yo eso? Si mi equivocación fue, ahora, es lo curioso, ¿no? Que la gente cuando la equivocación mía fue colocarle una nota más alta de lo que debería, ahí sí no dicen nada. Ahí sí no dicen, profe, usted se equivocó, usted puso una nota más alta de la que yo merecía. Eso, la verdad, nunca lo he escuchado, ¿sí? Pero también me puedo equivocar en que yo le coloqué una nota más baja de lo que usted se merecía. Ah, ahí sí llegan,
y muchas veces hasta como un valentonado, ¿no? Entonces digo, no, pues dígame en qué se equivocó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Yo acepto que me puedo equivocar, pero usted me tiene que demostrar que estoy equivocado, ¿sí? ¿Y cómo se demuestra? Con conocimiento. Entonces, de esa manera no tiene por qué haber discusión. O sea, realmente, si usted me demuestra que usted tiene la razón, pues yo con mucho gusto le voy a modificar, por ejemplo, en el caso de las notas, ¿cierto? Si ahora no necesariamente son las notas, a veces yo puedo decir algo que no le gustó, ¿sí? De hecho, me ha pasado en algunas clases. Eh, Dije algo que no le gustó, entonces, obviamente no delante de todos, sino en otro momento, profe, pasó esto. Le digo, bueno, entonces miremos por qué fue que pasó y si me equivoqué, yo le diré, me disculpa, no me... ¿Sí? O sea, porque de ninguna manera yo quiero ofender a nadie, ¿sí? Pero a veces puede suceder, ¿cierto? Entonces, ese es parte del trabajo que tenemos que hacer y es parte de lo que ustedes van a tener que vivir allá afuera cuando sean profesionales, ¿sí? La realidad, cuando uno está estudiando, vive una realidad y es que, y es más, yo diría que la gran mayoría de los profesores, de mis compañeros, simplemente les imponen unos criterios y unas formas de ser. Eso no es, y si no, hasta luego, ¿ya? Aquí vamos a discutir si realmente estoy equivocado o no estoy equivocado, ¿cierto? Pero allá afuera usted se va a encontrar cualquier cantidad de formas de pensar, de formas de actuar, de formas de sentir, ¿sí? Y uno tiene que aprender a entender y a compaginar con esas diferentes formas de pensar y formas de sentir, ¿sí? Y fíjese que Alexis me puede dar la razón, porque Alexis como representante de los estudiantes seguramente ha tenido que entrar en conversación, en discusión y hasta en pelea con diferentes personas. ¿O no me equivoco? Desde la facultad, cuando estaba en la facultad, profe, empezaba. Lo que pasa es que hay momentos donde uno tiene como que hablar fuerte, ¿no? Pero siempre con diplomacia, pero sí, la verdad es esa. O sea, una discusión no es pelear, pero a ratos para defender uno tiene que hacerse sentir. Entonces, pero bueno, hay que bajar. Sí, pero fíjese, más, o sea, sí, usted dice algo que es muy cierto y es muy cierto en nuestro medio y es que para poderse uno hacerse sentir tengo que hablar fuerte y yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, yo digo, ¿por qué? Porque es que resulta que nos estamos acostumbrando a que el que hable más fuerte es el que tiene la razón y resulta que muchas veces el que habla más fuerte es el que menos tiene la razón. Totalmente, ¿sí? Profe, eso es ¿sí? Muy cierto, solo que de pronto uno debe tener seguridad, o sea, el hablar fuerte no significa gritar, sino tener autoridad cuando uno habla, ¿sí? Porque cuando uno lo ven como muy débil y eso, pues van a decir, no viene preparado, no viene, de una vez uno sabe cómo es la situación. Ah, bueno, entonces fíjense que usted habló de una cosa muy, muy cierta y es la seguridad. O sea, usted lo que aprende, debe aprender a tener seguridad en lo que aprende, ¿sí? Cuando usted duda, pierde el año, ¿sí? Y algo que yo siempre les diré, para usted defender algo, usted no tiene que gritar, usted tiene que expresarse normal, pero tiene que demostrar seguridad, ¿sí? ¿Y cómo demuestra seguridad? Porque seguramente lo van a atacar a punta de ciertas preguntas e incluso se inventan situaciones para decir que usted no tiene razón, ¿sí? Y eso es muy normal en el medio de los abogados. Fíjese que los que conocen cómo son los procedimientos judiciales, un abogado a usted le hace la misma pregunta hasta 5 veces de diferente manera, ¿ve? Si usted no está seguro, si usted no tiene seguridad de lo que sabe o de lo que dice, pues usted cae, ¿ve? Y ahí es donde lo cogen y lo vuelven ropa de trabajo, ¿ve? Entonces, lo que tenemos que aprender es ser seguros,
Y vuelvo y repito, no, algo que yo creo que debemos tratar de cambiar en nuestras actitudes es que para yo defenderme tengo que gritar. No, yo no tengo que gritar, ¿sí? Para nada. O sea, yo tengo que demostrarle a la gente que esa es la realidad, ¿sí? Sí, yo he aplicado eso en todas partes, incluso con los compañeros que han querido pasar por encima de ciertas situaciones y simplemente terminan estrellándose porque yo no grito. O sea, y cuando grito es porque ya es, siempre lo diré, es el último recurso que uno utiliza para tratar de defender algo, ¿sí? Pero cuando usted grita, usted se le está subiendo la sangre y cuando a usted se le sube la sangre, usted puede terminar diciendo lo que no es y haciendo lo que no es, ¿sí? Por eso es que yo les decía, ojo, manejen serenidad, serenidad, ¿ya? Si usted maneja la serenidad, si otra persona lo está gritando, usted no se va a dejar subir la sangre para contestarle de la misma manera, porque usted se está metiendo en el campo de juego de la otra persona y ahí usted pierde. Hay que hacer que la gente esté en el campo de juego mío. ¿Y es cuál? La serenidad. Manejar las cosas claras. ¿Ya? Bueno. Si ven que hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que aprender, muy interesantes, pero vamos a seguir. ¿Listo? Entonces, repito, ustedes el miércoles, ¿sí? Me van a decir los grupos, ¿sí? Y vamos a asignar, ahí están ordenados, pero no, yo los tengo con una numeración que no corresponde a este orden. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la próxima clase? Vamos a armar los grupos, ¿sí? Y después uno de cada grupo me va a escoger un número. Ese número, en otra parte lo tengo con el tema que yo le he asignado al número, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues vamos a garantizar que nadie se va a enterar de cuáles son los números, sino hasta después de que hayamos hecho la asignación. ¿Listo? Hay 13 temas y creo que salen 11 grupos. Entonces, quedarían 2 temas libres y si a alguien no le gusta el tema que le tocó o que se ganó, ¿cierto? Pues miramos si dentro de los temas libres lo puede cambiar, pero eso es algo que haremos la próxima clase, ¿vale? Bueno, ahora algo por hablar, algo que me tengan que decir. Bueno, una última recomendación y eso es algo que siempre lo hago y que también me ha pasado y es yo les digo, vamos a suponer que ustedes armaron un grupo, vamos a suponer que Yania, Laura y Juber hicieron un grupo, ¿sí? Resulta que, bueno, ojo, es un supuesto, resulta que Juber no quiso hacer nada, ¿sí? Y a la hora de entregar los informes, Laura y Yania incluyeron a Juber, ¿cierto? Y cuando llega la hora de, bueno, yo cuando recibo el trabajo, pues califico por lo que aparece en el trabajo escrito. O sea, lo escrito está, ¿cierto? Resulta que me entregan el trabajo, Laura y Yania me entregan el trabajo, incluyendo a Juber, ¿sí? Pero después me dicen, profe, es que Juber no hizo nada. Y yo, bueno, y entonces, ¿para qué lo incluyeron? ¿Sí? O sea, ustedes están favoreciendo la pereza de Juber y están favoreciendo de que él simplemente se gane algo que no merece. Entonces, ojo con eso. Sean honestos, aporten y si alguien no trabaja, pues simplemente no lo escriban.
Y que si hay algún inconveniente, entonces yo le voy a, y ustedes me lo dicen, mire, profe, tal persona no trabajó y por eso no lo incluimos. Entonces, cuando esa persona viene a reclamarme, yo le digo, usted no hizo nada. ¿Qué merece? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está sucediendo en nuestro país? Que muchas personas no están haciendo nada, pero sí se ganan la plata de nuestros impuestos sin hacer nada. Y lo peor de todo es que nadie dice nada. Y esto es un ejemplo de eso. ¿Ve? Entonces seamos honestos a la hora de trabajar, a la hora de aportar y también honestos a la hora de entregar un informe. Si alguien no trabajó, no lo incluyan porque estoy favoreciendo la vagancia del otro. ¿Ya? Y lo que es peor, que ese que no está aportando nada, ¿sí? Ese que no está aportando nada es el que más viene a reclamar después. Y eso es lo que nos está pasando en nuestro ambiente social. ¿Sí o no? Entonces aprendamos a entender la mecánica del juego social y de nuestras responsabilidades que tenemos que asumir. En este caso, pues con entregar y aportar para un trabajo. ¿Sí? Vamos a suponer que Juber no trabajó y Laura y Jessica me entregaron el trabajo, pero cuando llegó la exposición, resulta que los que hicieron la exposición fueron Laura y Jessica y el otro no aportó nada. Y cuando uno les hace las preguntas, el otro se quedó callado. ¿Qué quiere decir? No hizo nada, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan claro que los trabajos en grupo es para que todos aporten y porque tres cabezas piensan mejor, tres cabezas pueden organizar cosas más interesantes que una sola. ¿Sí? Entonces, y ustedes no les estoy imponiendo con quién deben trabajar, es usted el que está eligiendo con quién va a trabajar. Entonces, aporten, ¿sí? Ojo, ténganlo claro. Porque en ese sentido, ahí sí como dicen, después de hoja afuera no vale Santa Lucía. ¿Sí? Y por ahí me han pasado muchas situaciones con muchos estudiantes en las que ha sucedido eso. ¿Sí? Entonces, para que por favor después no se arrepientan. No, que es que mire, pero si usted tenía la oportunidad, fíjese que cuando miramos las evaluaciones, el porcentaje de evaluación del trabajo es mucho mayor que el que la universidad tiene establecido. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es mucho más importante el trabajo que la memoria. ¿Sí? O sea, cuando usted presenta un parcial, normalmente está poniendo a prueba la memoria, pero el trabajo es algo que usted empieza a hacer y que va a ser cotidiano en su ambiente profesional. Es la manera como usted recopila, como usted hace su trabajo, como usted lo expresa escrito y como lo expresa en una ponencia. Entonces, eso lo va a necesitar usted, créame, lo va a necesitar usted allá afuera. Independientemente de que sea empleado, que sea empresario, que sea contratista, que sea lo que sea. ¿Sí? Entonces la idea es fortalecer esa partecita que usted va a necesitar más adelante. Y cuando vaya a hacer el trabajo de grado, va a ver que es cierto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, los escucho. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Alguna opinión, algún aporte? Bueno, está bien. Miremos a ver si llegaron algunos de los que faltaban. Luisa Fernanda, ¿llegó? Sí, profe, ya estoy aquí. Ok. André Felipe. André Felipe.
Sí, profe, aquí estoy. Ok. Edgar Alfonso. Edgar Alfonso. Bueno. María Alejandra. Y listo, ya terminamos la lista. ¿Falta alguien por nombrar? Profe, yo que, ¿Cómo es? pues Profe, yo yo le no había sé dicho a si usted me que, nombró. ¿Quién? Sí, uno solo. A ver, ¿quién? profe, pues yo le había dicho a usted que no me había podido conectar, pero ya me pude conectar. Ervin, ¿Quién es? ¿Quién? Ervin Rodríguez. Rodríguez. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces le quitamos la E. ¿Alguien más? Profe, yo me acabé de conectar también. David Duque. ¿Quién? ¿Quién? David Duque. Duque. Bueno, listo. Ok, perfecto. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Listo. Entonces, ojo, esta lista es la oficial que tengo y la bajé ayer. Entonces, se supone que son los que están matriculados. Si alguien no ha sido nombrado, tiene que hablar con el programa para que definan si realmente está o no está, porque aquí no está, ¿sí? Entonces ya esto lo verifiqué ayer, porque la del miércoles la había bajado la semana pasada. Entonces, pensando en que ayer me habían pasado, el miércoles me ha pasado que aparecieron dos, entonces por eso la bajé nuevamente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a cerrar esto y quiero mostrarles unas cosas que me parece que es importante dentro de lo que vamos a trabajar. O sea, el tema lo vamos a empezar, el tema de la materia lo vamos a empezar la semana entrante. Pero ahorita quiero mostrarles una serie de cosas que me parece que son importantes y necesarias. ¿Sí? Fíjense que lo que le estoy mostrando, o lo que voy a mostrar, ya un momentico. Bueno, ¿están viendo en la pantalla? Sí, profe. Bueno, fíjense que esto es un informe que se presenta, en este caso, ante el Servicio Geológico, y fíjense que es reciente, o sea, es del 2017, y es producto de un contrato entre algunas personas y el Servicio Geológico. Esto pues demuestra lo que les vengo diciendo, el trabajo profesional de nosotros en un muy buen porcentaje, en un alto porcentaje, está representado en los informes que presentamos, ¿sí? Y esto es un ejemplo de ello, ¿sí? Mire, esto fue entregado en 2018, o sea, eso es calientico, todavía está calientico, ¿ya? Y una de las cosas importantes dentro de los trabajos es la manera como yo los presento, ¿sí? Es muy importante
yo siempre lo he dicho, de nada sirve que usted tenga en su cabeza muchas cosas interesantes, muchas ideas, si usted no lo sabe estructurar y expresar. Entonces, los trabajos deben tener una estructura, ¿sí? O sea, y esa estructura normalmente uno la ve reflejada en la tabla de contenido. Y hay una serie de pasos que llevan a elaborar ese trabajo, ¿cierto? Entonces, todo trabajo tiene un resumen. Ese resumen, el resumen es lo último que yo debo elaborar, ¿sí? En el caso de un informe, es lo último que yo debo elaborar. ¿Por qué? Porque el resumen es un escrito hecho con las palabras del autor. Puede utilizar información técnica o no técnica, pero la idea es que usted, en pocas palabras, ¿sí? En pocas palabras, usted exprese lo que tiene el contenido, ojo, lo que tiene el contenido del trabajo, ¿sí? No es expresar, porque muchas veces uno encuentra expresiones de lo que piensan sobre el tema, ¿sí? O lo que hay sobre el tema, lo que han dicho diferentes autores. Eso no es. El resumen es, precisamente por eso se llama resumen, es expresar de una forma breve, ¿sí? Con palabras, ojo, con palabras del autor, lo que tengo en el contenido, o sea, lo que está en todo el trabajo, de una manera breve. En algunos casos, por ejemplo, en algunos informes, a usted le dicen el resumen debe tener 500 palabras. No puede tener más palabras. Puede tener menos, pero no más, ¿sí? La idea es que el resumen no sea muy extenso. O sea, es lo que muchas veces llaman en las empresas el resumen ejecutivo. O sea, es simplemente expréseme lo que usted hizo de una manera breve, y los grandes gerentes, o sea, a los grandes gerentes no les interesa mirar el contenido, les interesa mirar el resumen ejecutivo, y con eso es que ellos se mueven y ellos venden, ¿ya? Entonces, ojo, el resumen es sumamente importante y es lo último que yo hago cuando elaboro un informe, ¿sí? Luego viene la introducción. La introducción, bueno, antes de que me pase. En el resumen yo no necesito expresar referencias bibliográficas, hacer citas bibliográficas. ¿Por qué? Porque son palabras del autor, ¿sí? Entonces, a veces la gente incluye citas bibliográficas, pero no es necesario, es porque son palabras del autor y están relacionando algo que tiene en el contenido de lo que hizo. Entonces no es necesario. En la introducción, ahí sí usted puede hablar, digamos, puede hacer alguna alusión a lo que trata el tema que está incluyendo en el informe, ¿cierto? O puede hacer, wow, me pusieron bulla. O en la introducción usted puede expresar, ¿sí? Algunos detalles de lo que le parece más importante del trabajo, ¿sí? Esa es también un escrito que son palabras del autor y puede ser un poco más extenso que el resumen. O sea, en la introducción yo puedo escribir una página o 2 páginas, ¿sí? E incluso a veces hay algunas que tienen hasta 3 páginas, pero ya además entra a ser demasiado tedioso. O sea, la idea es que la introducción no sea muy extensa, ¿sí? Y en la introducción sí puedo incluir citas bibliográficas. ¿Listo? Algunos autores en la introducción hablan de algo que aparece aquí como generalidades, o sea, la localización. Algunos la incluyen, lo que es la localización,
la incluyen dentro de la introducción, ¿cierto? Pero puedo separarla y fácilmente incluirla como parte de otro capítulo que llamamos generalidades, ¿cierto? En algunos casos, dentro de las generalidades, aquí por ejemplo, como está organizado acá, dentro de las generalidades se tiene la localización, la metodología y una serie de elementos técnicos, ¿sí? Que hablan sobre el trabajo en sí. O sea, que cuáles son las personas que contribuyeron, todo ese cuento, y a quién les voy a agradecer, ¿sí? En el caso de ciertos informes técnicos, dentro de generalidades, por ejemplo, usted expresa localización, aspectos geográficos, coordenadas de los sitios, ¿cierto? Y algunas cosas importantes de la zona de estudio, por ejemplo, de la zona de trabajo, ¿sí? Y se separa en los informes técnicos, normalmente se separa un poquito la metodología como un segundo capítulo, ¿sí? Entonces, seguramente los que vayan a ver metodología de la investigación, iremos a ver unos aspectos mucho más relevantes con respecto a los trabajos técnicos. Acá viene un segundo capítulo de geomorfología y los diferentes aspectos que incluyen ese tema. La estratigrafía y bueno, entonces ahí de esa manera es que el trabajo tiene una estructura y la estructura es lo que va a mostrar, digamos, en los títulos o en los subtítulos nos va a mostrar lo que está incluido dentro del trabajo. Y finalmente, aquí hay algo que hay que aclarar y es que en este caso, como es un trabajo que ha requerido trabajo de campo, ha requerido análisis de información, análisis de datos, procesamiento de datos, entonces necesariamente hay unas conclusiones y lo recomendable es que hayan las recomendaciones. ¿Ve? Entonces, pero cuando usted hace, que es lo que nosotros vamos a hacer en este caso, para esta materia, son revisiones bibliográficas, ¿cierto? Entonces, en las revisiones bibliográficas, si yo no hago análisis, ojo lo que le estoy diciendo, si no hago análisis, entonces no es necesario que usted incluya unas conclusiones. ¿Por qué? Porque se supone que es una revisión, una recopilación y un resumen de información bibliográfica. Ahora, si yo hago análisis de lo que piensan diferentes autores, ¿cierto? Sobre un tema específico, o sea, si hago lo que se llama, algunos lo presentan como una discusión sobre el tema, y en donde se muestra el pensamiento diferente de diferentes autores, y se llega a una conclusión personal, o el grupo en este caso, ¿sí? Entonces, ahí sí deben colocarse en conclusiones, ¿sí? Si solamente hago una recopilación y un resumen del tema, no es necesario la conclusión. ¿Por qué? Porque el resumen simplemente está mostrando lo que hay sobre el tema. ¿Sí? Vuelvo y repito. Si yo hago análisis, entonces sí debo incluir unas conclusiones. ¿Por qué? Porque en el análisis necesariamente yo tengo que aportar mi punto de vista. ¿Sí? Y cuando yo aporto mi punto de vista es porque estoy sacando conclusiones. Por lo tanto, debo incluir conclusiones. Y finalmente, las referencias bibliográficas. Bueno. Fíjense que aquí está el resumen. Mire que la idea es que el resumen no sea... aquí, por ejemplo, el resumen está bastante extenso. Siempre he considerado que el resumen debería ser de máximo una página, ¿sí? Este resumen está bastante extenso, ¿sí? El resumen, una vez que lo he elaborado, lo debo pasar a inglés. O sea, debe estar en inglés. Vuelvo y repito, hay que fortalecer el inglés. Fíjense que en el resumen, a propósito, en el resumen ustedes no vieron ninguna cita bibliográfica. Fíjense que no hay ninguna cita bibliográfica, ¿sí?
para nada. Entonces, de eso se trata. El resumen no necesita que usted incluya citas bibliográficas. Luego empieza la introducción. Y aquí sí, mire que aquí sí empiezan a aparecer las citas bibliográficas. Servicio Geológico Colombiano 2014. ¿Sí? Bueno, ojo con las siglas. Cuando usted utiliza una sigla como SGC, Servicio Geológico Colombiano, previamente, o sea, antes, usted debió haber escrito la palabra o la expresión Servicio Geológico Colombiano y la incluyó entre paréntesis como SGC. Una vez que usted hace eso, en el resto del documento no necesita escribir Servicio Geológico Colombiano, sino simplemente expresa SGC y ya se sabe que es Servicio Geológico Colombiano. Entonces, es una connotación, una forma de abreviar la escritura de ciertas expresiones que puedo abreviar y que puedo utilizar ya de ahí en adelante en el documento como abreviación. Como por ejemplo lo que tenemos acá, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, si no hago esa abreviatura, pues más adelante tendría que expresar todo eso, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, mientras que con la sigla usted simplemente va a colocar la SNCTI expresa tal cosa, entonces ya no tiene que expresar todo el término completo, ¿listo? Ahora, la forma, fíjense que hay diferentes formas de expresar una cita bibliográfica. ¿Sí? Esta es una. Colocar entre paréntesis SGC, 2014. Está indicando, cuando se está colocando esa cita, estamos diciendo que eso lo escribió, eso lo dijo, eso está contemplado en algún escrito del Servicio Geológico 2014. ¿Sí? Pero esas citas yo la puedo hacer también con un número. ¿Sí? Cuando utilizo el número, necesariamente yo tengo que haber primero escrito toda la bibliografía, haberla ordenado alfabéticamente, ¿cierto? Y ahí sí asignarle un número y bueno, después venir al documento y ajustarla con la numeración. O sea, si el Servicio Geológico Colombiano dentro de la bibliografía ocupa el lugar 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces el número va a ser 10. Entonces ya no utilizo SGC 2014, sino que utilizo el número 10. Y esa es otra forma de hacer una cita bibliográfica. En la bibliografía va a estar en el número 10, Servicio Geológico Colombiano 2014. ¿Ya? Ojo, cuando yo tengo una cita de esta manera, lo conveniente, ojo, lo conveniente es que todo el documento tenga las citas de la misma manera. O sea, no es bueno, no está bien, no es recomendable que aquí yo tenga SGC 2014 y en la próxima esté colocando 10. O sea, estoy utilizando doble forma de expresar las citas bibliográficas. Esta forma de expresarse es bastante confusa, entonces no es conveniente. Entonces, si usted empieza a utilizar esta forma de expresar las citas, debe hacerlo durante todo el documento. ¿Sí? Si usted va a colocar el número 10 aquí, entonces todas las citas bibliográficas del documento deben ser con números. ¿Estamos? Entonces, fíjese que aquí tenemos un documento. Dentro de este documento, fíjese que aquí tenemos tablas. Y las tablas y las figuras, los esquemas, los mapas, ¿sí? Todo debe estar citado en el párrafo anterior. O sea, fíjese que ustedes pueden ver acá que aparece la tabla 1. En la tabla 1 se muestran las coordenadas de los vértices de la plancha.
Y después de que termina ese párrafo, debe aparecer la tabla, ¿sí? Las tablas se van a numerar en orden secuencial y se van a describir, ¿cierto? Y esa numeración y esa descripción se va a colocar arriba de la tabla, no debajo, sino arriba de la tabla. La fuente, todas las tablas, absolutamente todas las tablas, todas las figuras, todos los esquemas, todos los mapas deben tener una fuente, ¿sí? Y esa fuente, en el caso de las tablas, se puede colocar debajo de la tabla o se puede colocar enseguida después de la descripción de la tabla. El tamaño de la letra, tanto de la fuente como la descripción de la tabla, debe ser un número menor al tamaño de la letra del documento. O sea, quiere decir, si el documento está con una letra de tamaño 11, entonces la descripción de la tabla 1, coordenadas tal, y la fuente debe estar en tamaño 10. ¿Ya? Ojo, una tabla sin fuente se puede considerar como plagio. ¿Sí? Ojo con eso. Una figura sin fuente se puede considerar como plagio. ¿Ya? Entonces, no se les olvide ese pequeño detallito. Aquí, por ejemplo, les falta algo en la fuente y es el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso del IGAC y en el caso del sistema de referencia, ese ha sido promulgado en una fecha determinada. Entonces es necesario colocar la fecha, que es el año. ¿Y por qué? Esos sistemas de referencia eventualmente se actualizan. Entonces, el sistema de referencia anterior era por allá de 1900 y pico. Y el Magna Sirgas tiene más o menos data como de 1990 para acá. Luego, entonces, la fecha, el año es siempre muy importante. ¿Sí? Otro detallito, y es que en muchos trabajos, la gente cuando cita una figura, por ejemplo acá, figura, entonces hay mucha gente que escribe fig, ver fig 1, ¿sí? No está bien, hay que escribir la palabra completa, ver figura 1. Ahora, ¿cómo lo puedo citar? La puedo citar como está aquí, que está entre paréntesis, o también lo puedo citar con una coma donde dice calamar. Luego, a continuación, coloco ver figura 1 o simplemente figura 1 sin paréntesis. Y luego punto y coma. Y ahí está bien también. ¿Sí? Yo lo puedo citar de esas dos maneras. ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí hay otra pequeña diferencia con respecto a las citas. Ustedes vieron que anteriormente escribieron la cita entre paréntesis. Alvarado y Mora debería estar dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque lo anterior estaba dentro del paréntesis. Entonces, aquí hay una mezcla de cita bibliográfica. Entonces, esta es otra forma de expresarla. Usted coloca definidos por Alvarado y Mora y entre paréntesis el año. ¿Sí? O muchas veces uno coloca al final una coma, o sea, sobre todo cuando está un texto determinado, uno coloca la coma y coloca Alvarado y Mora 2015. ¿Sí? Ya ahorita iremos a mirar otras expresiones de citas. Entonces, por ejemplo, resulta que en el documento, fíjense que aquí dice figura 1, ¿cierto? O sea, le están remitiendo a la figura 1. Resulta que la figura 1 debe colocarse al final de este párrafo donde fue mencionada, donde fue citada. Pero resulta que miren el espacio que yo tengo para incluir la figura. Entonces, no lo puedo incluir. Entonces, y la figura me ocupa la página. Entonces, esa figura debe estar, si el tamaño es muy grande, debe estar en la siguiente página a donde la he citado. Si la figura es pequeñita, ¿sí? Y la puedo incluir, debe estar inmediatamente termina el párrafo en donde la estoy citando. ¿Listo? Y fíjese que aquí,
En la figura 1, lo que les decía, la figura está, normalmente debe tener unos tamaños más o menos estándar. La numeración y la descripción de la figura debe estar debajo de la figura, ¿sí? E inmediatamente después de la descripción debe tener la fuente, ¿sí? Aquí también están cometiendo una equivocación porque las normas hoy en día recomiendan que no utilicen la expresión los autores. O sea, quiere decir que en este caso, si por ejemplo el grupo de 3 es de Yania, de Jessica y de Javier, por decir algo, ¿sí? Entonces, en cambio de escribir los autores, usted va a escribir Yania, Jessica y Javier 2020. Deben colocar los apellidos de los autores y el año. En el caso de las fotografías no son de los 3. La fotografía es de uno de los 3. Entonces, en este caso, sería Yania 2020 o Yania 2015, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir que la foto es de Yania, que la tomó en el 2015. ¿Ya? Eso es parte de los derechos de autor. Entonces, toda figura, toda tabla, todo esquema debe tener un autor y un año. Y el no considerar, el no incluir esa fuente, significa plagio. Mire, aquí tenemos otra forma de expresar la cita de una cita bibliográfica. Dice, en la publicación sobre las unidades estratigráficas de Colombia, JUAS 1957, significa de que está haciendo referencia a lo que escribió JUAS en 1957. Entonces coloca una coma y no necesita... o sea, simplemente coloca la coma y coloca el autor y el año entre paréntesis, ¿sí? Y dentro de lo que escribe JUAS, hace referencia a lo que había escrito anteriormente Ganser en 1954. O sea, eso es algo... resulta que cuando usted hace un trabajo y usted dentro de ese trabajo incluye una información... Estamos en 2020 y usted incluye una información que presentó, por decir algo, Salgado en 2015, ¿cierto? Entonces uno lo que expresa es JUAS, hace referencia a tal, o también lo puedes escribir como Ganser en Ganser 1954 en JUAS 1957 expresó tal cosa. Cuando usted va a buscar en la bibliografía, ¿sí? Ojo. Cuando usted va a buscar en la bibliografía, no va a buscar a Ganser, sino que va a buscar al más reciente, que es JUAS, ¿ya? O sea, cuando yo tengo este tipo de expresiones, como esta, o cuando yo digo Ganser 1954 en JUAS 1957, entonces en la bibliografía yo no voy a buscar a Ganser, voy a buscar a JUAS, que es la referencia más reciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente JUAS lo que estaba haciendo referencia a lo que había dicho Ganser en el 54, ¿ya? Y en la bibliografía no es necesario que esté Ganser. Ahora, si lo quiere incluir, pues lo puede incluir, pero no es necesario. ¿Listo? Ahora, este es el caso de cuando yo tengo autores que son... O sea, tengo trabajos que son de dos autores, Vesga y Castillo, 1972, describen tal cosa, ¿sí? Entonces, es una forma de expresar cuando yo tengo dos. Cuando tengo tres autores, expreso Vesga, Rojas y Castillo, 1972. Pero cuando tengo más de tres autores, debo expresar Vesga y otros, ¿sí? ¿Para qué? Para no extender la cita, sino simplemente Vesga y otros. En la bibliografía se va a colocar
Puede colocar Vesga y otros, o puede colocar los apellidos de cada uno de los autores, ¿sí? Y aquí hay otra forma de expresar también las citas, y es cuando un mismo autor tiene varias citas, obtiene varias referencias. En este caso, Ulloa y Rodríguez, 1976, A y B. O sea, quiere decir que en la bibliografía yo voy a encontrar a Ulloa y Rodríguez en 1976, primero con un título y enseguida voy a encontrar a Ulloa y Rodríguez con otro título. O sea, son dos documentos diferentes. Y entonces se les coloca una letra a cada uno de ellos, al primero A y al segundo B. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de 3 autores. Galvis, Huguet y Ruge, 1979. ¿Sí? Huguet, Galvis y Ruge, 1979. Aparentemente, fíjese que aparentemente son los mismos autores, ¿cierto? Cualquiera diría, no, pero ¿por qué lo repito? Lo que pasa es que son dos documentos diferentes. En el primero, cuando usted hace una publicación, siempre hay un autor principal que es el primero. Normalmente ese primero es el que, digamos, tiene la mayor importancia o alguna razón, por algo lo colocaron de primero, ¿cierto? Si usted hace otro documento y resulta que en este caso al que colocaron de primero fue Huguet, ¿sí? Entonces, aunque sean los mismos autores, el orden me está indicando de que son diferentes documentos y a pesar de que son del mismo año, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no es que porque el uno está ordenado, pues eso lo debo respetar. El que está primero dentro de una publicación debe siempre permanecer primero, ¿sí? Y si yo tengo los mismos autores, pero con diferente orden, significa de que tengo diferentes publicaciones, o sea, diferentes documentos, ¿ya? Y eso lo debo tener bien claro y lo debo respetar. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Yo tengo clase ahorita a las 10, entonces necesito descansar un poquito la garganta. En la próxima clase continuamos mirando algunos documentos y empezamos a divertirnos en la materia. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, claro. Bueno, entonces nos veremos en la próxima clase. Un feliz día, un feliz fin de semana. Igualmente, profe, hasta luego. Lo Bueno, mismo, buen profe. día. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, buen día. Hasta luego, buen día, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, buen día.